La última intervención de la mañana corresponde a Manuel Gozalves, conservador del Museo de Prehistoria de Valencia, y Alejandro Peña, es de la empresa Render Sociedad Limitada Dédalo. Es un desarrollador informático que es el que está colaborando con el Museo de Prehistoria en la, digamos, en la visibilidad de la página web del propio museo, y que está en lo que vamos a ver relacionado con la gestión de la colección y su difusión. Buenos días. Hay que poner a prueba las nuevas tecnologías, ya que estamos en este foro. Hay que buscar situaciones extremas. Antes de comenzar, quería hacer una reflexión. Le quería preguntar a Paloma si era posible reservar ya el salón de actos para el año que viene para continuar con el tema, porque evidentemente da para bastante. Venga. Bueno, en nuestro caso, en el caso del Museo de Prehistoria de Valencia, creo que es justo un poco exponer la situación de la que veníamos. Falta una diapositiva previa a esto, que es la típica pantalla negra de fosforito verde, que no he podido conseguir, pero si hay una próxima convocatoria la conseguiré. Hemos estado, para gestionar la colección, trabajando durante 15 años con un software comercial, con FileMaker, en la que nosotros diseñábamos nuestras propias bases de datos. Estos son capturas de unas bases diseñadas desde el museo que han estado en funcionamiento hasta el año 2015. Una cuestión importante a tener en cuenta es que el museo tiene una colección arqueológica. Y una colección arqueológica nosotros la tenemos dividida en dos frentes. El material que llamamos de almacén, que es el material en bruto que ingresa de excavaciones, que es una cantidad ingente de material, y luego de ese material tenemos una selección de piezas, que es el material catalogado. Nosotros ahora, cuando sigamos hablando, solo vamos a tratar la parte del material catalogado, ¿no? Evidentemente, el tema de haber tenido un software diseñado por nosotros nos ha permitido durante 15 años una gran libertad para actualizar los campos, los contenidos y poder gestionar a medida nuestras bases de datos. Entonces, hay una cuestión, es decir, en contraposición con la libertad que teníamos para gestionar nuestras colecciones y nuestras bases de datos de forma absolutamente libre, valga la redundancia, la primera web del museo se inauguró en el año 2001 y duró hasta 2006. Esa web era una web muy limitada en contenidos y completamente estática. Nosotros no podíamos actualizar esos contenidos. La situación cambió en el año 2006 con una web un poquito más atractiva visualmente, pero todavía más complicada de actualizar. Con lo cual, hasta el año 2008, la web pública del museo no tuvo realmente actualizaciones continuas, ni tuvo una vitalidad como lo que estamos viendo ahora, en la que los contenidos se actualizan con frecuencia, ¿no? El gran cambio en nuestra web sucedió en el año 2008. En el año 2008 empezamos a gestionar los contenidos de la web con un sistema, con un CSS, y aquí se nos fue la situación de las manos. Es decir, se inaugura la web en 2008 y al tener libertad para incorporar contenidos, la web creció durante esos 7 años de forma exponencial. Teníamos libertad, pero no teníamos libertad total para presentar los contenidos. Lo que teníamos era libertad, una vez diseñado el portal, para incorporar fichas nuevas, pero dentro del marco estético preconfigurado desde el primer año de la publicación, ¿no? Con lo cual, yo que me encargaba de la web a partir del año 2008, esto es una situación que es bastante cansada, ¿no? Porque, ¿qué sucede?
hay un doble mantenimiento, hay un esfuerzo extra de mantenimiento. Por una parte, hay que mantener los contenidos en los catálogos, en el sistema interno de gestión, y por otra parte, hay que actualizar los contenidos en la web. Eso quiere decir que si tenemos una ficha de una publicación del museo en nuestro sistema de gestión y esa misma ficha de la publicación está en la web y en ambos sitios está en 2 idiomas, hay que hacer 4 actualizaciones de fichas. Esto no es una situación deseable porque, evidentemente, al final, como antes se ha dicho, pues la web es una auditoría del museo y la situación se vicia un poco porque finalmente acabas teniendo las fichas buenas en la web y tu sistema de gestión es lo último que te interesa actualizar. Porque cuando hay un fallo en una ficha de una exposición, lo primero que haces es corregirlo en la web. Y luego, a lo mejor, pues, nuestro sistema queda anticuado respecto a la ficha de la web. Con lo cual, eso no es una situación deseable. Por no hablar de duplicados de contenidos, de fotografías arregladas sin arreglar, de adjunto un PDF, copias de carpetas, de subcarpetas, de arreglada, versión final, 02, 04, 07. Total, que en 2015 dijimos, hasta aquí hemos llegado. Tenemos que diseñar un sistema de gestión integral para todos los contenidos del museo y eso es lo que se verá en la web. Libertad, flexibilidad. Nosotros pertenecemos a la Diputación de Valencia y esto es verdad que nos ha dado mucho margen porque siendo una entidad administrativa de tamaño mediano, tiene potencia para un proyecto ambicioso, pero a la vez nos ha dado libertad al Museo de Prehistoria de Valencia para diseñar un sistema a medida de nuestros deseos. No hay otra opción, es decir, solo queremos que lo que nosotros vemos en los ordenadores del museo sea lo mismo que lo que ve el público que visita nuestra web, a todos los niveles. Uno de los objetivos importantes era incorporar el catálogo de piezas. En la web de 2008-2015 había piezas, pero era un corta y pega y digamos, un añadido a la web irreal, no conectado, realmente vinculado a nuestras bases de datos. ¿Qué ha pasado? Que hace un mes, con el cambio de proyecto que ahora pasaré a explicar, el salto cualitativo y cuantitativo ha sido tan grande que en 10 días hemos publicado 6.000 denarios del Tesoro de Liria en la web de Ocre. Claro, esto hace un año era impensable. Ha habido que hacer un cierto trabajo de compatibilidad de campos, de datos, porque evidentemente hay que buscar las compatibilidades. Hacía falta generar unas URIs que no teníamos hasta 2015, pero ya os digo, con un trabajo de una semana y media hemos incorporado 6.000 denarios romanos a la web de Ocre. Esto es un ejemplo de cómo se acomodan los datos en la web de Ocre. Claro, tenemos el tipo de cómodo RIC número 164, pero como esto es una publicación antigua, el tipo 164 incluye tanto un áureo como un denario, con lo cual hay que desdoblar la información. Ocre tiene que desdoblar diciendo el 164, pero el denario. Con lo cual, nosotros tenemos que incluir un campo para que la moneda enlace con Ocre. Ocre solo pide peso, diámetro y posición de cuños, y luego estos 4 datos que están en color para enlazarlo con su tipología. Entonces hay que tener 4 campos que pongan RIC, volumen 3, COM, que es la abreviatura de Commodus, y el número de tipo. Esto se ha hecho para 6.000 monedas. Había que hacer algunos arreglos porque no todo encajaba, porque claro, esto es lenguaje Ocre. Con lo cual uno cuando clasifica en su sistema la moneda solo le pone 164. Ocre exige / denarius. Y lo que ha sucedido es que, claro, pues hemos ganado en visibilidad, porque si vas a Cómodo, pues el museo presenta sus piezas junto con las de las primeras colecciones del mundo, que es donde deben estar. Debo decir una cosa, los 6.000 denarios están en la web de Ocre, pero si entráis en nuestra web, no encontraréis más que una veintena. En el catálogo de nuestra web nosotros no hemos puesto 6.000 denarios porque evidentemente desequilibraríamos los contenidos del catálogo. Con lo cual, se accede a nuestra web desde Ocre, pero es un portal, digamos, independiente. En la búsqueda de nuestro catálogo no aparece toda la colección del Tesoro de Liria.
Claro, este es el documento que sale de nuestro sistema de gestión para integrar los datos en Ocre. Es básicamente, como he dicho, un tema de dar acceso a las imágenes, es un tema de ajustar la tipología, poner un título, enlazar a nuestro sistema, pero si la plataforma de gestión es potente y lo permite, la salida de datos es relativamente fácil. Tú tenías... Con lo cual volvemos, porque claro, hemos hecho aquí un inciso. Estamos volviendo a lo que había antes de Ocre, es decir, teníamos un sistema que lo cambiamos en el año 2015 y esto era el concepto, digamos, resumido de lo que queríamos. Un sistema de gestión de todo lo que tiene el museo que estuviera conectado con la web pública. ¿Qué había que gestionar? Todo. Ahora nos vamos a centrar en las colecciones, pero teníamos que gestionar los directorios, todo el tema de yacimientos, evidentemente los temas de tesauros, actividades de cualquier tipo, exposiciones, colecciones, restauración, o los espacios del museo, las vitrinas, las salas. Eso tenía una gestión también en tablas de datos. Y, asociado a eso, cualquier formato de media digital, cualquier formato de imagen, cualquier formato de vídeo, cualquier formato de audio y los PDFs. Es decir, todo gestionado con un único sistema. Eso obliga, es un esfuerzo documental, es decir, cuando haces fotos, cuando haces vídeos, pues te obliga a incluir todos estos recursos en el sistema. Pero cualquier recurso que se genera desde el museo, evidentemente, queda ordenado e integrado en el sistema. Y todo esto con una exigencia. ¿Cómo se gestiona todo este material? Pues con un navegador. En nuestro caso, preferentemente con Google Chrome. Es decir, me siente en el despacho del museo o me siente en el despacho en casa, abro Google Chrome, me conecto con mi cuenta y gestiono la totalidad de los contenidos, fichas y media del museo. Esto es importante porque no queríamos depender de instalaciones de software y de actualizaciones que siempre complican la gestión de las colecciones. Se hizo un concurso público con lo que queríamos y se presentaron 2 empresas. Pedíamos bastante. Se presentaron 2 empresas y finalmente ganó la plataforma Dédalo. Claro, el proyecto estaba pensado para desarrollarlo en 6 meses. De esos 6 meses de proyecto, 5 los dedicamos a estructurar los datos, a organizarlos, a normalizarlos, a tener claro cuál era la arquitectura de datos y de media. Y, finalmente, por obligación, nos quedó un mes, que es el que dedicamos a pintarlos en una web, bajo mínimos, porque eso es lo que menos nos importaba en esta fase de la preparación del sistema, ¿no? Porque una vez los contenidos están bien organizados, en cualquier momento podemos intervenir sobre la visualización de los mismos. Y luego, pues una vez estaban todos los datos normalizados, dijimos, pues oye, el tesoro de Liria son 6.000 denarios, un material bastante homogéneo, vamos a incluirlos en Ocre. Y en 10 días nos mandamos unos correos con Ethan Gruber, que se encarga de la incorporación de datos a Numisma, y en una tarde, bueno, en 10 días aproximadamente de trabajo, bueno, de cruce de correos y pues se subieron los 6.000 denarios. Yo os voy a comentar un poquito qué es Dédalo, ¿vale? Bueno, nosotros nos presentamos, como ha dicho Manuel, a lo que es el concurso. El concurso era bastante complicado porque era un concurso que requería de la gestión de toda la información que el museo va generando y teníamos que gestionarlo de la manera que ellos estaban comentando. Querían al final un sistema que pudiera trabajar en web y que pudiera relacionarse y trabajar, pues bueno, web semántica, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros llevamos desde 1998 desarrollando un software que se llama Dédalo, que es un gestor de patrimonio cultural. Dédalo nació para la gestión de
de archivos de historia oral, o sea, de entrevistas. El proyecto inicial nos pidieron realmente gestionar 3.000 entrevistas audiovisuales entre 1 hora y 2 horas a personas mayores y demás, y eso tenía una serie de complicaciones que ya se resolvieron hace muchos años. Y bueno, pues la plataforma ha tenido una evolución que a día de hoy pues tiene 18 años, ya creemos que es bastante mayor de edad, ya está en la mayoría de edad. Desde el principio se basó en estándares web. En 1998 eso no estaba tan claro, pero a día de hoy parece que es como básico. Pero bueno, tuvimos ahí yo creo que un buen acierto para sentar una buena base y pues bueno, el desarrollo de la aplicación se basó desde el principio en la web. Dédalo lo que hace es catalogar, investigar y difundir patrimonio, ¿vale? Es una herramienta para poder trabajar cualquier fase del trabajo del patrimonio cultural. Es código abierto. Hace ya también muchos años decidimos que se acabó el tema de las plataformas cerradas. Se acabó el tema de los desarrollos de software que no sean abiertos y compatibles. Se acabó el tener que enfrentarse a bases de datos que no hay manera de sacar los datos de ninguna manera, ¿vale? Pues están cerrados. Y bueno, pues tuvimos un momento hace bastantes años, habrá como casi 10, de dejar Dédalo pues, de código abierto, ¿vale? Podéis encontrar Dédalo en GitHub, lo actualizamos bastante a menudo, bueno, como podéis ver. Esto es una captura de hace relativamente poco. Vamos por la versión 4.0, aquí está la 4.07, pero vamos por la 4.08 realmente. Y es una plataforma que cualquiera puede descargar, cualquiera se puede instalar, cualquier institución. Es una aplicación que tiene modelo cliente-servidor, evidentemente, ¿vale? Pasa a la siguiente. Y bueno, una de las cosas más importantes de Dédalo es que, como os he comentado, surgió para trabajar con entrevistas en una zona que es bilingüe. Y desde el principio de la aplicación se desarrolló que fuera multilingüe. Al trabajar en web desde hace 18 años, siempre hemos trabajado con URIs, no es algo nuevo que venga de nosotros. Y bueno, pues tenemos desarrollado, por ejemplo, URIs que permiten el multilingüismo, ¿vale? Cosa que no es muy normal tampoco en los proyectos de trabajo, incluso con la web semántica a día de hoy, no es muy normal ver proyectos multilingües, ¿vale? Esto es una característica del software que es, yo creo que bastante reseñable. Pasa a la siguiente. Diseñamos para el museo un sistema de gestión de lo que son las colecciones bastante complejo que no voy a entrar, ¿vale? El proyecto era bastante grande, bastante ambicioso. Teníamos que gestionar pues, fotografías, vídeos y una cantidad ingente de información. 300.000 fichas tenían encima de la mesa para gestionar. Cerca de 200.000 imágenes, medias, PDFs, etcétera. Y bueno, Dédalo desde el principio permite la publicación en un clic, ¿vale? Al ser una plataforma web, es natural para él publicar a la web. No hay una gran diferenciación entre trabajar y publicar. Están separados la parte interna y la parte externa, pero fluye porque es sistema web desde las entrañas del propio sistema de gestión. Tenemos un registro de cambios bastante importante dentro de lo que es la aplicación. Se pueden ver, evidentemente, quién ha cambiado, cómo ha cambiado, dónde ha cambiado, a qué hora ha cambiado. Hay un histórico que nos permite volver atrás. Esto da bastante seguridad a la hora de catalogar piezas dentro de los museos, porque si alguien se equivoca, pues no pasa nada, podemos volver atrás en cualquier momento. Y principalmente Dédalo se estructura con lo que son catálogos, inventarios, un media que está asociado a los catálogos y a los inventarios y unos tesauros que también son asociados tanto a los media como a los catálogos, ¿vale? Tiene una estructura que es bastante clara y bastante lógica. Pasa un poquito más. Los catálogos se accede siempre a través de navegador. Este es parte del catálogo del Museo de Prehistoria. Aquí, bueno, como podéis ver, es bastante heterogéneo. Tienen de todo, tienen monedas, tienen sigilatas, tienen de todo. Y
lo que nosotros hemos hecho es adaptar Dédalo a las necesidades que el museo iba teniendo. Una de las necesidades principales es que ellos generan una cantidad ingente de imágenes y tenían una organización muy específica, que son las fotos originales, los modelos de foto, el primer disparo que se hace, que es lo que ellos llamaban originales, que es la fotografía tal cual sale de la cámara. Esa fotografía pasa a una fotografía modificada, que ya está retocada, a lo mejor se elimina el fondo, etcétera, y bueno, de ahí se van generando las versiones subsiguientes. Hay un sistema que permite la incorporación de grandes lotes de imágenes directamente, sin necesidad de recurrir ficha a ficha, clic a clic, sino que, bueno, arrastrando carpetas de lotes de imagen, permite introducirse dentro de Dédalo. Y bueno, pues tenemos una organización de imágenes que son las identificativas, otras imágenes, etcétera, 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 ¿vale? Esto ya es dentro de lo que son las fichas de Dédalo. Pasa a la siguiente. Nosotros gestionamos las imágenes de la manera en la que el museo decida. No tenemos un modelo establecido. Las imágenes originales Dédalo acepta PSDs, TIFFs, el formato de cámara RAW directamente, ¿vale? Y a partir de ahí se van generando las subsiguientes imágenes, o sea, se van gestionando por parte de los propios conservadores las imágenes. No hay dos repositorios separados, está todo integrado dentro del mismo sistema y pues te permite visualizar, generar, rotar, etcétera, 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 las imágenes del propio catálogo. Pasa al siguiente. Y bueno, aquí hay una cosa que Manolo, yo creo que también tiene que... Dijimos, no avanzamos si el que presente el proyecto no es capaz de que un navegador pueda pintar una leyenda en ibérico, púnico o el sistema de escritura que haga falta. Es decir, esto es una reflexión a medio y largo plazo a lo mejor, pero dijimos, queremos que se pinte no como un archivo fotográfico, que se pinte como fuente. Evidentemente, el navegador, desde cualquiera de vuestras casas, lee la fuente ibérica, pero si la copiáis y la pegáis en vuestro Word, no va a funcionar. Pero claro, no se podía seguir avanzando en un catálogo de futuro si el sistema no permitía gestionar fuentes extrañas. Y ahí dijeron, bueno, podemos. Fuentes no normalizadas, ¿vale? Exacto. Dentro de lo que son las estructuras normalizadas. Dédalo permite la introducción de cualquier tipo de fuente. La fuente tiene que existir, ¿vale? Dédalo no se la inventa, ¿vale? Eso sí que está claro. Ahí está el trabajo también de Pere Pau y de Manolo, que han estado trabajando sobre las fuentes. Y nosotros lo que hemos hecho es generar campos en Dédalo que permiten la introducción de leyendas íberas que salen publicadas en la web tal cual está dentro del campo, ¿vale? Tal cual nosotros podemos visualizar. En Dédalo existe un campo que es el campo ibérico que acaba en la leyenda ibérica dentro de la web. Esto lo podéis ver ya, esto está funcionando, ¿vale? Esta ficha también es un ejemplo interesante para ver cómo, claro, cuando hemos visto antes toda la tabla de contenidos de lo que tenía que gestionar el sistema, realmente es que gestione todo eso, pero son linked data dentro de nuestro sistema. Nosotros queremos que una ficha de una publicación se relacione con una pieza, la pieza se relacione con una vitrina, la vitrina con una sala, la sala con un catálogo. Aquí abajo veis como ubicación, sala, vitrina tal. Pues esto es un sistema en el que las cosas se relacionan entre sí para darle potencia a la navegación internamente, más allá de lo que luego suceda de cara al exterior, ¿no? Sí, lo que comenta Manolo es que realmente la estructura que os he comentado de catálogos, media y tesauros, todo está enlazado con URIs dentro de Dédalo. Entonces, por ejemplo, la bibliografía de una pieza es un enlace dentro del propio Dédalo. Sacarla cara al público, porque ya la tenemos relacionada dentro de nuestro catálogo, de cara afuera, es relativamente sencillo. Aquí tenemos el tema, que yo creo que aquí puedes intervenir, ¿eh? Bueno, el tema era dar un respaldo a las piezas y a todos los fondos del museo. Es decir, lo que sí que también tuvimos claro desde un principio es que los PDF que el museo tiene
alrededor de 350 PDFs accesibles en su página web. Entonces, los PDF son los trabajos de investigación que explican las colecciones. No tiene sentido que esos PDF no estén conectados con las colecciones. Entonces, tenemos un archivo con las fichas de las publicaciones y los PDFs, pero la potencia real está en crear enlaces entre piezas y los PDFs, o entre vitrinas y PDFs, o entre exposiciones y PDFs, entre cualquier tipo de contenido. Pero claro, hay dos tipos de PDFs, los nuestros y los ajenos. Para los nuestros es muy fácil. Tenemos un artículo, pues entramos y relacionamos la ficha del artículo con la ficha de la moneda. Ya está la pieza contextualizada. Dédalo permite también la gestión de los PDFs, pero no solamente la gestión como archivo en sí mismo, sino que una de las potencialidades de Dédalo es que te permite la indexación de los contenidos de los PDFs, ¿vale? Esto viene también dado por la herencia histórica de Dédalo de trabajar con toda la información que sale de una entrevista que se tiene que transcribir o de un PDF en el cual tenemos que acceder al texto para analizar o saber o recortar la información que tenemos de esos artículos, ¿vale? Dédalo indexa el contenido y te permite vincular la totalidad o la parte, ¿vale? La totalidad del PDF o la parte de un artículo concreto con una pieza en concreto, ¿vale? Eso ha resultado en que se puede buscar en la página web del museo. Pues... Claro, aquí en este caso, este es el ejemplo de las publicaciones que no son nuestras. Aquí en la página web queríamos dar potencia a las diferentes áreas del museo y la biblioteca tenía un problema. La biblioteca puede poner su base de datos online, pero a los que estáis aquí en Madrid o en otra ciudad de poco les sirve saber que en la biblioteca tenemos determinada revista o determinada monografía. ¿Qué dijimos? Bueno, vamos a hacer una selección de todo lo que son revistas en acceso abierto de arqueología, vamos a subirlas a nuestra base de datos y vamos a generar un buscador dentro de las propias publicaciones de arqueología. Es decir, un buscador filtrado para el mundo de la arqueología, para que cualquiera desde casa pueda realizar una petición. Este es el portal que nosotros llamamos ARSE, Archaeological Search, para que desde casa puedas buscar un topónimo, una ceca y veas el contexto, el texto del artículo en nuestra ciudad. Claro, el PDF no lo podemos ofrecer, pero sí que podemos ofrecer la cita del contexto en el que ese término aparece. Eso es una herramienta de investigación porque siempre hemos considerado que el museo es un centro de investigación y debe ocuparse de mantener este frente, pues, digamos, alimentado, ¿no? Bueno, también tenemos una gestión de tesauros, ¿vale? Integrado dentro de la misma aplicación, funciona exactamente de la misma manera. Aquí estáis viendo un tesauro topónimo. También los tesauros son URIs, que se pueden también enlazar, igual que comentaban. Todo dentro de Dédalo son URIs. También georreferenciación, etcétera, etcétera, etcétera. La aplicación ha tenido, desde que es código abierto, ha tenido un crecimiento exponencial. Porque al ser código abierto nos ha permitido integrar aplicaciones de código abierto dentro de la propia aplicación. Y de repente pues tenemos pues eso, gestores de PDF, gestores de imágenes, gestores de georreferenciación, etcétera, 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 etcétera. O sea, la aplicación ha despegado realmente con respecto a funcionalidades. Claro, aquí el tema es que somos un museo de arqueología y es posible que este asunto al parado le interese bien poco, pero nosotros somos un museo de arqueología en donde la procedencia de las piezas es un asunto capital. Con lo cual, contar con un gestor de colecciones que no sea capaz de georreferenciar los hallazgos no es una perspectiva deseable en ningún caso. Y entonces, era una de las exigencias también. Es decir, nosotros queremos georreferenciar. En la web no vais a poder verlo, porque es que no nos ha dado tiempo a que se vea, pero todas las piezas y los yacimientos, creo que son ahora 5.200 yacimientos que tenemos registrados, están todos georreferenciados. Terminamos con esta, es decir, esto al funcionar con navegadores y al funcionar con estándares web, pues se da la circunstancia que ahora mismo pues resulta una novedad para todos los conservadores el poder estar con una tableta, con el móvil en el almacén, modificando cualquier dato o actualizando cualquier dato de las colecciones. No hay que andar con papelitos arriba, abajo, anotaciones. Es decir, la gestión de las colecciones interna, no solo a nivel externo, pues ha cambiado bastante. Es decir, estamos empezando, pero se abre un mundo nuevo. Yo creo que con esto... Y con esto, bueno, con esto ya está.